empezamos con una primera pregunta y con esto iniciamos el estudio formal de esta licenciatura. La pregunta es, ¿qué es el derecho? Esa es la primera pregunta que debemos de resolver. Y bueno, tenemos algunos aspectos que vamos a revisar en esta primera unidad. Revisaremos el derecho, dónde ubicamos el derecho, los elementos que conforman el derecho, la teoría de los tres círculos, los diversos conceptos de derecho y las ramas que conforman el derecho. Muy bien. Entonces veamos la primera referencia. ¿Qué es el derecho? Muy bien. Compañeros, el ser humano, si lo vemos desde un punto de vista biológico, el ser humano cumple con un ciclo de la vida. Como dijera el buen rey, pues de la película El Rey de León, ¿verdad? Mufasa, el ciclo de la vida. Debes de respetarlo. Bien, el ciclo de la vida del ser humano es el nacimiento, ¿sale? Después, el ser humano se desarrolla. Después, el ser humano se reproduce y bueno, por último, pues envejece y llega el momento de la muerte. Podría ser una vida pues un poco triste si lo vemos desde esta perspectiva, pero si vemos al ser humano, vamos a distinguir lo que tiene otro elemento. El ser humano pertenece al reino Animalia, ¿sale? Y dentro del reino Animalia entramos dentro de los mamíferos. Muy bien. Pero ¿qué nos distingue de otros animales, compañeros? Por ejemplo, ¿qué nos distingue de los perros, de los gatos, de las jirafas, de los leones, etcétera, etcétera? Nos distingue el tema del raciocinio, la razón, ¿sale? Eso al final de cuentas es un aspecto muy importante que debemos de considerar dentro del ser humano. Muy bien. Les hago una pregunta y vamos a ver cómo la vamos a responder. Y la pregunta es, compañeros, ¿cómo creen que vive el ser humano de forma individual? ¿Cómo creen que vive? En un estado de la naturaleza, viviría en completa libertad, sin ninguna restricción, sin ningún límite, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ese ser humano interactúa dentro de la sociedad? ¿Qué requiere ese ser humano, compañeros? Requiere de... Carolina, ¿qué requiere? Pues yo creo que normas y reglamentos para tener una buena convivencia con la sociedad. Ok, y esas normas, esos reglamentos, como dice Carolina, van a poner límites. ¿Se entiende, compañeros? Límites. Excelente, Carolina, muy buena participación. Eso nos va a dar límites. Pero imaginemos al hombre y su desarrollo. Vamos a pensar así. Imaginen que esta es la evolución del ser humano. Empezamos por el simio, ¿verdad? El simio, pues tenía, pues aspectos importantes, pero sobre todo lo que buscaba era el tema de la
supervivencia. Hubo un momento en que este simio bajó de los árboles y empezó a caminar erguido y empezó a utilizar sus manos y empezó a construir instrumentos. El primer antecedente tenemos el hombre de Cromañón. Ya tenemos un hombre que no solamente busca la supervivencia, sino ya empieza a desarrollar arte. Muy bien. Siguió evolucionando el hombre hasta que encontramos el Homo sapiens. ¿Sale? Este hombre no solamente sobrevive y utiliza herramientas, domina el fuego y también ya empieza a vivir en comunidad. Estamos hablando todavía de una fase muy primigenia, compañeros. Todavía no podemos hablar de la ley, ¿eh? Pero sí empezamos a tener con este hombre Homo sapiens algunos líderes, algunas personas que controlaban a esa comunidad. ¿Sale? Este hombre se empieza a sentar. El hombre, pues de alguna manera, empieza a vivir dentro de la comunidad. Y bueno, dentro de esta comunidad, el ser humano obtiene lo que requiere para su desarrollo. Nos dice Aristóteles, el ser humano es un ser social por naturaleza. Y en esa comunidad, ¿qué requiere del ser humano? Ya nos lo comentó en la conversación anterior nuestra compañera. Y tenemos un punto importante, compañeros. Aquí, en esta comunidad, el ser humano hace lo siguiente. Vamos a empezar con una teoría, compañeros, que voy a marcar aquí, que se llama el contractualismo. Muy bien. Voy a mencionar dos autores muy importantes en relación a esta teoría. Empezamos. Primer autor, Juan Jacobo Rousseau. La obra que escribió se llama El contrato social. Bueno, además de distintas obras, pero principalmente voy a mencionar esta. En el contrato social, Juan Jacobo Rousseau nos habla que el hombre en un estado de naturaleza vivía en completa libertad. ¿Sale? No tenía ningún límite. Muy bien. Nada que lo restringiera. Pero cuando el ser humano empieza a convivir en sociedad, de alguna manera, tiene que ceder en parte su libertad para que pueda disfrutar de convivir con terceros. Como cede parte de su libertad, se constituye un elemento llamado el Estado. Y el Estado, para regular la conducta del hombre dentro de sociedad, crea la ley. ¿Sale? Es una de las primeras explicaciones para señalar por qué la necesidad de la ley. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, hay otro autor que es un poquito, pues, más negativo en relación al ser humano. Su nombre es Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes nos plantea en su obra El Leviatán lo siguiente. Maribel, te escucho, por favor. Maribel.
Ok, bueno, ahorita a lo mejor Maribel, si tenemos problemas con el audio, no te preocupes, Maribel. No te preocupes. Bueno, muy bien, Maribel. Sí, está bien. Bueno, en la obra El Leviatán, Thomas Hobbes nos hace un planteamiento importante. Dice, a ver, el ser humano no es un ser bueno, ¿eh? Para nada, ¿eh? El ser humano busca su propia destrucción, ¿sale? El ser humano se va a aniquilar. El ser humano se destruye. El ser humano es el lobo del hombre, ¿sale? Para que no se autodestruya el ser humano, se crea el Estado. Y el Estado, por conducto de la ley, va a buscar la supervivencia del hombre. Porque sin el Estado estaríamos en un caos, compañeros. ¿Se entiende? Ese es el propósito de la ley. Al final de cuentas, entramos a un segundo elemento dentro de lo que es el derecho. Cuando hablamos de la sociedad, requerimos regular la conducta del hombre. Por eso lo establecemos así. Y compañeros, por favor, revisen otro aspecto. ¿Por qué creen que el ser humano se somete a la norma? ¿Cuál es el punto en el cual el hombre pues se subordina, su conducta subordina su voluntad al cumplimiento de la ley? Hay dos aspectos importantes. Esto nos los establece un jurista italiano que se llama Giorgio del Vecchio. Y Giorgio del Vecchio nos dice que el sometimiento del pueblo a la ley puede ser por dos elementos. Uno, por convicción, y otro, por miedo al castigo. La convicción implicaría que estamos convencidos que el someternos a la ley busca el bien común. Estamos convencidos de que la norma va a lograr la felicidad, de que la norma va a castigar a aquella persona que hubiese infringido el marco normativo. Estoy convencido de que el desarrollo de nuestra sociedad se va a dar en cuanto respetemos la ley. Ojalá todo mundo estuviéramos convencidos de esto, porque en cuando hay mayor convicción, hay menor infracción a la norma. Pero si solamente sigo la norma porque no quiero ser castigado, porque no quiero ser sancionado, compañeros, entonces el fenómeno de incumplimiento es mucho mayor. ¿Se entiende? Pongamos un ejemplo. La convicción de respetar las señales de tránsito. ¿Cuál sería, compañeros? ¿Por qué respetamos las señales de tránsito en un elemento de convicción? Porque el mismo derecho que yo tengo que transitar, lo tiene la otra persona. Tiene el mismo derecho fundamental. Y en ese sentido que yo lo ejerzo, respeto el de la tercera persona para vivir en armonía. Pero si ustedes me dicen, es de que respeto la señal de tránsito porque no quiero ser sancionado, entonces no estamos en elemento de convicción. ¿Se entiende? No estamos convencidos en el bien común. Y eso, pues lamentablemente va a generar hasta cierto punto una mayor infracción de la norma. Cuando solamente la seguimos porque no quiero ser sancionado, compañeros, pues bueno, hay una problemática importante. Compañeros, las sociedades más desarrolladas, las sociedades que tienen mayores valores, mayores principios, normalmente son sociedades en donde la ley se respeta.
¿Se entiende? Muy bien, compañeros. Estos son elementos que no deben de olvidar, compañeros. La siguiente pregunta, por favor, no la olviden. Es, ¿y dónde ubicamos el derecho? ¿El derecho es teoría? ¿El derecho es filosofía? ¿O el derecho es ciencia? Voy a explicar estos dos primeros elementos en una sola gráfica. ¿Estamos listos, compañeros? Muy bien. Hasta el punto de el derecho, ¿lo vamos comprendiendo o tenemos alguna duda, compañeros? Si tenemos alguna duda, es mejor que levanten la mano. Muy bien. Dice Tania que en los tres se ubica el derecho. Sí, efectivamente. Ahorita lo vamos a explicar. Muy bien. ¿Algún comentario que tengan hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, por lo menos levanten la mano, digan que vamos bien, para que yo vea que vamos de acuerdo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien, compañeros. Excelente. Muy bien. Bueno, muy bien. Excelente, compañeros. Muy bien. Gracias a todos. Continuamos entonces. Empezamos con la teoría y con la ciencia. Aquí voy, compañeros. Vamos a hablar del método científico. Aquí va. Empezamos con la observación. El ser humano que visualiza todo lo que ocurre a su alrededor con un pensamiento reflexivo, con un pensamiento crítico. Muy bien. En base a esa observación, el ser humano se plantea un problema. Muy bien. Hace un planteamiento del problema. Y dice, lo que yo observé genera esta situación. Entonces, en base a ese planteamiento del problema, el ser humano formula una hipótesis. Muy bien. Ok, compañeros. ¿Qué implica formularse una hipótesis? Al final de cuentas, nosotros tenemos una percepción del mundo que nos rodea y presentamos un enunciado que hasta cierto punto no ha sido comprobado. Si nosotros nos quedamos hasta este elemento, compañeros, estamos hablando de lo que se conoce como teoría. No la hemos comprobado, no la hemos sometido a experimentación. Pero si brincamos ese elemento y la hipótesis la llevamos a un plano de experimentación, entonces, estimados amigos, nosotros ya estamos entrando al plano de la ciencia. Muy bien, pero en el plano de la ciencia no me basta con la experimentación, sino que tengo que llegar a la comprobación del resultado. Muy bien, pero no porque una sola vez se pruebe, significa que ya hablamos de ciencia. Tenemos que repetir n número de situaciones este elemento y si llegamos al mismo resultado, entonces ahora sí hablamos del fenómeno de la ciencia. Esto ha sido comprobado. Ya lo dijeron ustedes, el derecho es teoría, pero el derecho también entra dentro del plano de la ciencia. ¿Vamos bien, compañeros?
Ok, mucha atención, por favor. Continuamos con nuestra exposición. Vean lo que voy a comentar. Muy bien. Compañeros, la ciencia del derecho principalmente se le debe a un autor, un jurista austriaco llamado Hans Kelsen. Hans Kelsen plantea una obra que se llama La teoría pura del derecho. Muy bien. Y en esa teoría pura del derecho vamos a encontrar los siguientes elementos. Mucha atención. ¿Cómo visualiza el fenómeno Kelsen? En primer lugar, Kelsen dice que tenemos un problema. El derecho tiene elementos que hasta cierto punto no le dan esa pureza. Elementos que son biológicos, elementos morales, elementos éticos, elementos axiológicos, etcétera, etcétera. Aquí, dentro de este mundo, se encuentra el derecho. ¿Cómo hacemos para que el derecho tenga esa pureza? Y lo que Kelsen plantea es, vamos a quitar los elementos que no le dan certeza a nuestra ciencia. Y el fenómeno del derecho se va a explicar dentro del propio derecho. ¿Cómo está eso? Muy bien. La validez de la ley se la va a dar el que haya sido creada de conformidad con la norma hipotética fundamental. Esta norma hipotética fundamental es la norma de origen. Podríamos llamarla nosotros como constitución. Esta norma hipotética fundamental es la que da fundamento a esta ley. La validez de esta ley está siempre y cuando haya sido creada de conformidad con esta norma. Si no es creada de conformidad con esa norma, esta norma carece de validez. Muy bien. Ok. Desde ese punto se explica la teoría pura del derecho. Y entonces el derecho tiene un método científico para su efectiva comprobación. Y la validez del derecho se la da que haya sido creado de conformidad con la norma que da origen a todo el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se llama esa norma que da origen a todo el ordenamiento jurídico? Pues bueno, nosotros la conocemos con el nombre de, anótenlo, Constitución. Muy bien. Perfecto. Entonces, su primera pregunta ha quedado resuelta. El derecho entra dentro de estos dos aspectos, tanto dentro de la teoría, pero también como dentro del fenómeno de la ciencia. Muy bien. Ok. Compañeros, el aspecto filosófico del derecho. Entramos a analizar las más profundas raíces. Entramos a el tema de indagar y encontrar el origen. La filosofía representa el amor por la sabiduría.
el amor por el conocimiento. Y dentro de ese amor por el conocimiento, destacamos a grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, etcétera, etcétera. Empecemos por hablar de Sócrates. Sócrates tenía algunos alumnos y bueno, los más destacados era un alumno llamado Querofonte y el otro, por supuesto, Platón. Un día que su alumno Querofonte quiso preguntar quién es el hombre más sabio, acudió con la pitonisa y le pregunta, ¿quién es el hombre más sabio? Y la divina responde que es Sócrates. Querofonte le da la noticia a su maestro y Sócrates se quedó como con la cara de what porque dijo, yo el más sabio, si tengo un montón de dudas, todo lo desconozco. Sócrates decía, pues quienes se creían tener todo el conocimiento eran unas personas llamadas los sofistas. Ellos creían tener la verdad absoluta, compañeros. Y bajo este supuesto, pues bueno, Sócrates, pues a través de preguntarles, a través de interrogarlos, se daban cuenta que no tenían la verdad, que ellos creían tenerla, pero que no era la verdad. Entonces, la diferencia que lo marcaba con los sofistas era el que como tenía dudas, al final de cuentas se cuestionaba y trataba de llegar a esa verdad. Por eso Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, porque al final de cuentas sigue habiendo dudas y sigue teniendo esa inquietud. Sócrates no fue bien visto por estos sofistas, ¿eh? No lo vieron bien. Y entonces llevan al areópago, llevan al tribunal a Sócrates presentando una acusación en su contra. Decían que Sócrates pervertía a la juventud, que Sócrates enseñaba, iba en contra de la religión y que Sócrates no respetaba la ley. Todas acusaciones falsas, por supuesto. Pero bueno, el tribunal se pronunció y el veredicto fue, a ver, Sócrates, cálmate. Promete que ya no vas a volver a hablar con los jóvenes, promete que ya no vas a seguir indagando y vas a vivir por más años. No te vamos a condenar a muerte. ¿Y saben qué hizo Sócrates? No aceptó su veredicto. Sócrates dijo, una vida que no es reflexionada no merece ser vivida. El areópago cambió su resolución y Sócrates fue condenado a la muerte. Fue condenado a beber un veneno llamado cicuta y ese fue el final de Sócrates. Ahora voy a hablar un poco de Platón, compañeros. Platón escribió una obra. La obra de Platón se llama La República. En La República hace mención a la alegoría de la caverna. Imaginen lo siguiente, compañeros, por favor. Plantéense lo siguiente. Tenemos aquí un grupo de seres humanos. Estas personas viven encadenadas. Se encuentran dentro de una caverna. Detrás de ellos
hay una llama ardiente que proyecta la sombra de las cosas que pasan fuera de la caverna. Y lo que estos seres humanos conocen solamente son sombras. Es todo lo que ven. Esa es su realidad. Un día, este hombre rompe las cadenas y sale al exterior. Se percata que esta realidad que vivía, pues nada que ver. El mundo tiene color, el mundo tiene forma, el mundo tiene textura. Y entonces indaga, cuestiona. Ese hombre regresa a la caverna, no porque sea masoquista, sino porque quiere convencer a estos otros que hay otra realidad. ¿Creen que la labor del hombre que salió y regresó es fácil, compañeros? No es fácil, porque lo más probable es que estos hombres lo vean como un loco, lo vean como un chiflado, lo vean como alguien peligroso, porque está diciéndoles algo que ellos no habían concebido antes. Les dice que la realidad que viven no es la verdad. A muchos no les gusta salir del área de confort, compañeros. La labor del filósofo es difundir el conocimiento y buscar que las personas busquen la luz. Si se preguntan ustedes el origen, si se preguntan el por qué, si se preguntan las razones, entonces necesariamente tenemos que entrar al abismo, compañeros. Tenemos que convencer a otras personas. Tenemos que enseñarles que hay otra realidad. El mundo del derecho lo pueden estudiar desde esta perspectiva. Este es el océano que representa el derecho. Ustedes lo pueden estudiar aquí, desde la superficie, compañeros. No van a entrar a mayor debate, a mayor análisis, pero también ustedes pueden indagar, pueden profundizar, pueden buscar los orígenes, pueden buscar las razones. Y si ustedes hacen eso, entran dentro del campo de la filosofía. Compañeros, somos seres llenos de luz. A final de cuentas, no hay nada que sea pues totalmente, sea totalmente escrito, sino al final de cuentas tenemos que construir un nuevo conocimiento. Muy bien. Bien. Entonces, ¿dónde entra el derecho? Pues al final, el comentario que hicieron es correcto. El derecho entra dentro del plano de la teoría, de la ciencia y de la filosofía. ¿Sale? Todo esto abarca el mundo del derecho. Muy bien. Ok. Dentro de la teoría, vamos a analizar dos teorías a continuación. La teoría tridimensional del derecho, cuyo autor es el jurista brasileño Miguel Reale, y la teoría de los tres círculos, cuyo autor es don Eduardo García Maínez, jurista mexicano. ¿Sale? Vamos a empezar a estudiar la teoría tridimensional del derecho. ¿Listos, compañeros? Muy bien. Empezamos. Esta teoría tiene tres elementos.
el hecho, la norma y el valor. Empezamos por el primer elemento, el hecho social, la problemática, el conflicto, la circunstancia que de alguna manera grava al ser humano. Imaginen ustedes, compañeros, tenemos que este pueblo, que esta comunidad tiene un problema, ¿sale? En los últimos años, muchas mujeres han desaparecido. Muy bien. No se sabe más de ellas. Cuando iban al Ministerio Público a levantar su denuncia, el Ministerio Público no le daba trámite a su solicitud. Meses después, estas mujeres eran encontradas ya sin vida en campos de algodón. Compañeros, hay una problemática social. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Para combatir este fenómeno de violencia contra la mujer, fue necesario la creación de tipos penales especiales como el feminicidio y que de alguna manera tuvo por objeto combatir este fenómeno social. ¿Se entiende? Ok. Entonces, entiendas esta circunstancia, la problemática, la necesidad, el tema del conflicto da origen al surgimiento de la norma. Les hago una pregunta. ¿Quién tiene que adaptarse a quién? ¿La sociedad al derecho o el derecho tiene que adecuarse a las necesidades sociales, compañeros? Es eso, ¿verdad? El derecho debe de adecuarse a las necesidades sociales. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ok, muy bien. Entonces, partimos de un punto. El hecho social, ok, ahí creo que levantaron la mano. No sé si alguien quiera participar. Ya no alcancé a ver si levantaron la mano. ¿Todo bien, Evelyn? ¿Tenemos ahí participantes? ¿Todo bien? Sí, de hecho era lo que le iba a comentar, que estaba este compañero que tiene iPhone levantando la mano y ahorita acaban de levantar la mano otros dos compañeros. Si tienes el dato, pues con todo gusto les damos el uso de la voz. Sí, Si alguien quiere, compañeros, con todo gusto, ¿eh? ¿Se entiende esta primera perspectiva, compañeros? ¿Se entiende el caso práctico que he planteado respecto al hecho social y su positivización, su creación de la norma? ¿Sí se entendió? A ver, les pongo otro ejemplo para que les quede muy claro. Los artículos de la Constitución, más o menos por ahí del artículo 112 al artículo 119, establecían la responsabilidad de los servidores públicos, ¿vale? Muy bien. Y bueno, la verdad es que era letra muerta porque hasta cierto punto los actos de corrupción de los servidores públicos realmente no tenían consecuencia. No pasaba nada. Como fue un fenómeno recurrente, se crean sistemas anticorrupción, los cuales buscan sancionar estas conductas realizadas por los servidores públicos, creando las normas para combatir una problemática social que es la corrupción. ¿Cómo se pretende combatir? Porque la corrupción es un hecho social que se va a combatir con la creación de la ley. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Evelyn, ¿ya tienes el dato? sí, el compañero primero, bueno, que primero participa el compañero que tiene como iPhone.
iPhone, compañero, levantaste la mano, no sé. ¿No? Ok, bueno, no se preocupen. Ahorita de todos modos hacemos una retroalimentación si tienen dudas. No sé si alguien más Sí, quiere. sí, el alumno Brian, Brian, ¿tiene? Jonathan después, o Cristian, no sé quién vaya a participar, y Edgar. Así Brian, como les dije, van participando. ¿tienes alguna pregunta, Brian? No, Brian, únicamente comentar. Es por eso que se van derogando ciertas leyes y según se van a... oh, bueno, sí, bueno, más o menos entendí la participación. Sí, Brian. Efectivamente, el fenómeno social se va transformando y eso va a llevar al punto de que tengamos que adecuar las leyes y cuando ya no tengan aplicación, pues dejarlas sin efectos, ¿verdad? ¿Para que pues la ley se vaya adaptando, la ley vaya entendiendo la necesidad social? Como nos establece Juan Castellanos, que dice que el derecho debe de adaptarse a las necesidades sociales. Mi estimada Evelyn, te escucho. Sí, Jonathan o Cristian, no sé quién vaya a Jonathan participar. Ursúa o Cristian Ursúa. Jonathan o Cristian, quien quiera participar. Ok, como dice Brian, la epístola Melchor Ocampo, pues hasta cierto punto era una epístola que se adaptaba a un tiempo y a un México completamente distinto. Estamos hablando de un México durante las leyes de reforma, 1856. Ya no es el mismo México. Evidentemente, esa epístola ya no se adapta a los tiempos actuales. Y bajo ese supuesto, pues bueno, tenemos que hacer las adecuaciones, ¿verdad? Muy bien. Jonathan Ursúa o Cristian, quien quiera participar con todo gusto. Profe, nosotros caímos en una pequeña discusión entre yo y él de que nos comentaba de que quién se tenía que adaptar a qué. Nosotros también pensamos que también la sociedad se tiene que adaptar a la ley y al derecho, porque es lo que nos rige día con día, supongo. Supongo que también nosotros nos tenemos que adaptar a ella, no más la ley a la necesidad de nosotros. Porque establecemos que cuando uno tiene diferentes derechos, el Estado de Derecho estipula ciertos límites para que nosotros sigamos esos lineamientos. Entonces, si se tuviera que adaptar cada que nosotros queremos o se presenta la necesidad, los lineamientos se romperían pues cada cierto tiempo. Ok, muy bien, excelente observación. Y tiene una razón muy práctica, ¿no? A veces como sociedad, pues llegamos a no saber lo que efectivamente queremos, ¿no? Y podemos entrar a un tema de hasta cierto punto de inaplicación de la ley, pues porque cada rato estamos exigiendo nuevos derechos y nos podríamos encontrar pues con situaciones en la cual pues quisiéramos que la norma se adecuara a las necedades. Escuchen lo que digo, ¿eh? Necedades y no necesidades. Por eso tiene que el legislador tener una conciencia si es una necedad o efectivamente es una necesidad. Si es una necesidad y que de alguna manera satisface derechos humanos de las personas, bueno, ahora sí, esa necesidad trato de regularla, trato de modificar la ley para combatirla. Pero si es una necedad, ahí sí tenemos que entrar al comentario de Jonathan y de Uriel en el aspecto, pues bueno, que no se nos va a cumplir por capricho la norma y modificarla cuando nosotros queramos. Entonces es un punto medio, mis estimados amigos, y qué bueno que lo mencionan, ¿no? Es una necesidad o es una necedad. Hay que entrar al convencimiento y un análisis del legislador. Ojalá el legislador lo entendiera, ¿verdad? Muy bien, excelente aportación, compañeros. Licenciada Evelyn. Sí, ahí estaba Alan Larios y Edgar Miguel. Alan, ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo bien, Alan?
Era la misma duda que tenían los compañeros, ya quedó concluida, ya me quedó más clara. Gracias. Muchas gracias, Alan. Edgar. La definición de derecho como tal, es el conjunto de normas, reglamentos, que rigen el comportamiento humano, o qué definición tiene derecho, o sea, como tal, alguna definición específica de derecho, ¿cuál es la definición específica que tiene? Muy bien, va usted bien, va construyéndola bien, pero deme la oportunidad de presentar los elementos y ahorita llegamos a una definición para que ustedes entiendan todo el concepto, ¿vale? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Muy bien, gracias. Muy bien, Evelyn. Vamos a continuar. Gracias. Grandes aportaciones, compañeros. Ustedes construyen todo este conocimiento, ¿eh? Realmente ustedes son los que aportan. Entonces, queda este comentario resuelto, compañeros, de la necesidad, el hecho social, el conflicto y su necesidad de combatirlo a través de la ley. Ok, ya distinguimos necesidad y no necedad, ¿verdad? Ángel, te escucho, por favor. Sí, gracias. En el caso de lo que estamos hablando de necesidad y necedad, yo tengo una duda en cuanto a lo que se viene dando últimamente, lo que es la legión, no sé, LGTB, por así decirlo. ¿Es una necesidad tener que cambiar la ley o el derecho hacia estas personas? ¿No es más una necesidad de ellos? Bueno, en un tema de ponderación de derechos, mi estimado Ángel, se le está reconociendo y se le está protegiendo ciertos derechos porque se considera que en su momento fueron un grupo vulnerable, un grupo discriminado, un grupo que fueron violentados sus derechos, y bajo esa perspectiva, el día de hoy, en una ponderación de derechos, se le está reconociendo derechos a la comunidad LGBT y asimismo se está reconociendo derechos de los matrimonios igualitarios y demás disposiciones que se regulan sobre la materia. Creo que en su momento hablamos de una necesidad y estamos entrando a un punto que de exigir más derechos, tenemos que hablar de un tema de igualdad. Cuando ya no se da dentro del plano de la igualdad, entonces yo creo que ya estamos entrando en temas de necedades normativas y es cuando el legislador no tendría que, pues, adecuarse. Pero lamentablemente, mi estimado Ángel, le digo una cosa, los partidos políticos utilizan esos eslogans, ¿eh? Y luego muchas veces, aunque no sea necesario, es el eslogan. Le voy a poner un eslogan que era totalmente inconstitucional, pero se planteaba hace algunos años. Decía el Partido Verde Ecologista de México, pena de muerte para secuestradores y violadores. ¿El Partido Verde no sabe que México ha suscrito tratados internacionales en contra de la pena de muerte? ¿El Partido Verde no sabía que esos temas no se podrían crear en una norma? ¿Pero saben para qué sirvió? Como un eslogan. Es decir, voten por mí, yo apoyo la pena de muerte. Y bueno, lamentablemente no crean que pensaban en los derechos de las personas. Lo que estaban pensando esos políticos era en votos. A final de cuentas, para los partidos políticos, apoyar esas iniciativas le generan votos de esta comunidad. Pero bueno, entramos con el tema, Ángel, con la ponderación de derechos humanos. Perfecto, muy bien. Gracias. Muy bien, a sus órdenes, Ángel. Muy bien. Compañeros, entonces escuchen esto. La necesidad, el hecho social, el conflicto, aquí está, ¿eh? El hecho social. El hecho social trae varios elementos. Trae problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas de diversa índole. Todos estos problemas, compañeros, se pretenden combatir con la creación de la ley. ¿Quién crea la ley? El legislador. Se supone que el legislador se encuentra completamente inmerso dentro de esta problemática y entiende la necesidad de combatirlo con la ley. ¿Vamos bien? Cuando hablamos de la creación de la ley, hablamos que la ley
tiene una estructura institucional y tiene un elemento coactivo. ¿Sale? A ver, ¿por qué hablamos que es una institución? Porque la ley no es un capricho, ¿eh? La ley tiene un proceso para su creación. Entiéndase este elemento, compañeros, por favor. ¿Cómo se crea la norma? Bueno, cuando hablamos de este aspecto normativo, hacemos referencia al proceso de creación de la ley y decimos que partimos por lo siguiente. Voy a poner una línea del tiempo, compañeros, y vamos a iniciar con una primera referencia. La iniciativa. La iniciativa puede ser presentada por el presidente de la República, por el Congreso de la Unión, por los congresos locales y la iniciativa popular. El Congreso de la Unión se compone de dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Sale? Muy bien. Estos presentan la iniciativa. La Cámara que conoce del proyecto de ley se va a llamar, compañeros, la Cámara de Origen. ¿Sale? La primera cámara que conoce del proyecto de ley. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, si esta cámara está de acuerdo con la norma, la va a pasar a una segunda fase. Entonces pasamos de la iniciativa a la fase llamada discusión. ¿Ok? En esta fase, quien va a conocer del proyecto de ley ya no será la Cámara de Origen. Ahora hablamos de la Cámara de Revisión. Si la Cámara de Revisión está de acuerdo con la iniciativa, va a pasar a un tercer nivel. La aprobación por el presidente de la República. ¿Sale? El presidente de la República, si está de acuerdo con esa iniciativa, va a pasar a un siguiente nivel, que es cuando la va a sancionar con su rúbrica y la pasa a la publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Todo ese es el paso que debemos de seguir para la creación de la ley. ¿Sale? Vemos cuál es el paso, por favor. Atención. Empezamos con la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción y la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien, compañeros. Ok. Atentos, por favor, porque la ley lleva un orden. No cualquier órgano la va a crear. Ya hablamos, los órganos legislativos. En el caso de normas locales, ustedes en Jalisco tienen un congreso local. Ese congreso local va a crear las normas que van a tener aplicación dentro del estado de Jalisco. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Bien, compañeros. Acuérdense, la norma, además de tener este proceso de creación, también tiene un elemento que se llama la coacción.
¿Sale? La coacción implica el uso de la fuerza para hacer cumplir la ley. ¿Sale? No es si quieres o no, ¿eh? Es que te sometes a la norma, ¿eh? Te obligo. No la quieres cumplir, el Estado dispone del elemento de coacción, que es el uso legítimo de la fuerza. ¿Sale? Para hacer cumplir la ley. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Muy bien, compañeros. Ya vamos 2 elementos, ¿eh? Tercer elemento de la teoría tridimensional del derecho. Hablamos del aspecto valorativo. Compañeros, hay un elemento que no debemos olvidar dentro del derecho. Este elemento se le llama el valor, la axiología. El fin supremo del derecho se llama justicia. Este es el fin supremo del derecho. ¿De qué sirve el derecho si no se garantiza la justicia? Entonces, vamos a verificar lo siguiente. La norma va a ser considerada justa en la medida que garantice los derechos humanos. ¿Sale? En la medida que tu norma me garantices el ejercicio de estos derechos humanos, vamos a hablar de una norma justa. Y en la medida que tú me los restrinjas, que tú me los limites, hablaremos de una norma injusta. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Entonces, 3 aspectos que tenemos que tomar en consideración. Ya casi vamos llegando al final de esta primera unidad. Ya al concluir esta primera unidad, compañeros, haremos una pequeña pausa para que se echen un cafecito, se echen una agüita y continuemos, ¿vale? Pero primero déjenme terminar esta primera unidad. Muy bien. Ok. Creo que este elemento ha quedado claro dentro de la teoría tridimensional del derecho. Ya han comprendido el hecho, la norma y el valor. Ahora vamos a entrar a otra teoría llamada la teoría del jurista mexicano Eduardo García Maínez. Aquí hay 3 círculos. ¿Los pueden visualizar? Azul, círculo en color naranja y círculo como en color gris. Ahí los tenemos. Y dentro de cada círculo, si se pueden dar cuenta, compañeros, tenemos distintos números. Hay una característica muy particular. Algunos números coinciden con un solo círculo. Otros números coinciden con 2 círculos. Pero hay un solo número que coincide con 3 círculos. ¿Qué significa eso? Bien, ahorita les voy a explicar. Lo primero que me tienen que entender, compañeros, es qué representa el derecho formalmente válido, qué representa el derecho intrínsecamente válido y qué representa el derecho positivo o eficaz. ¿Ok? Muy bien. Voy a empezar con el primer elemento, compañeros. Por favor, en este orden empezamos. Derecho formalmente válido. Muy bien. Decimos lo siguiente. Ok, el derecho es formalmente válido en tanto sea creado por una autoridad competente y además sea creado de conformidad con el procedimiento
legalmente establecido para su creación. ¿Sale, compañeros? Son los únicos 2 puntos que me interesan. ¿Es autoridad competente? Ok. Bueno, ¿siguió el procedimiento legalmente establecido? De acuerdo. Si cumplimos con estos 2 elementos, hablamos del derecho formalmente válido. No analicemos más, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo. El Congreso del Estado de Jalisco ha establecido, compañeros, una legislación para todo el territorio del Estado. Una legislación en materia de salud pública. Muy bien. ¿Podríamos decir que es una norma formalmente válida, compañeros? ¿El Congreso de Jalisco es una autoridad facultada para la creación de la norma dentro del Estado? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, en este tema, lo único que le pedimos al Congreso es que siga el procedimiento legalmente establecido. No entro a más detalles, solamente que sea una autoridad competente. Esto es derecho formalmente válido. Voy a aterrizar una idea mucho más real para ustedes. En este momento se reúne el ayuntamiento del municipio de Zapopan. El ayuntamiento se encuentran conformados por el presidente municipal, síndicos, regidores, secretario del ayuntamiento, y todos ellos reunidos en sesión de cabildo crean el bando de policía y buen gobierno para el municipio de Zapopan, Jalisco. La pregunta es, ¿el ayuntamiento sería la autoridad competente para la creación del bando municipal? Diríamos que sí, ¿sale? Que están cumpliendo con el derecho formalmente válido. Siguió el procedimiento legalmente establecido para su creación. ¿Se entiende el primer elemento, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Otro ejemplo. En una comunidad de Jalisco, un grupo de la delincuencia organizada tiene el control de determinada plaza. ¿Ok? Y en ese control deciden crear una ley en la cual todos los habitantes del municipio se van a someter. ¿Y saben qué? Normalmente la gente la va a cumplir. La pregunta es, ¿esta disposición es derecho formalmente válido? No, ¿verdad? No es una autoridad competente para la creación de la norma. No siguió un procedimiento legalmente establecido. Y si lo obedece la gente, lo obedece por miedo, pero no porque sea un derecho formalmente válido. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Creo que el punto de formalmente válido me lo han comprendido. Segundo círculo. Derecho intrínsecamente válido. El derecho intrínsecamente válido es aquel en la cual se garantizan los derechos humanos, aplicando la norma de forma favorable a los derechos humanos e interpretándola de la misma manera. Muy bien.
Ok, compañeros. Entonces, el derecho intrínsecamente válido habla respecto al respeto de los derechos humanos. Y si la norma garantiza derechos humanos, si los respeta, si los resguarda, si no los afecta, se cumpliría con el segundo elemento. Es derecho intrínsecamente válido. ¿Comentarios? ¿Está claro? Muy bien. Tercer círculo. Derecho positivo o eficaz. Muy bien. Ok. Compañeros. Derecho positivo. En pocas palabras, vamos a señalar que es un derecho escrito. Muy bien. El derecho escrito tiene 3 ámbitos de aplicación. Ámbito de aplicación espacial, ámbito de aplicación temporal y ámbito de aplicación personal. Espacial. Somos una federación. Federal, estatal y municipal. Temporal. ¿Sale? Hablamos de normas que se aplican en un tiempo porque son normas que están en vigor y las normas que no se aplican es porque han sido abrogadas cuando son en su totalidad y cuando son parciales hablamos de su derogación. Muy bien. Ok. Veo que hicieron una pregunta. Si les puedes poner un ejemplo del segundo círculo. Ahorita que termine esta parte, les voy a poner ejemplos de todos, ¿vale? Nada más permítanme explicarles en qué consisten los círculos y ahorita les explico todo. Muy bien. Ok. Y en el ámbito personal, compañeros, las normas tienen aplicación en relación a la persona y su capacidad. Capacidad de goce. Capacidad de ejercicio. Muy bien. Ok, compañeros. Bueno, esto es el derecho positivo, un derecho escrito que se aplica en un espacio geográfico, en un tiempo y a determinadas personas. Muy bien. Ok. Pero decimos también que el derecho es eficaz. ¿En qué medida el derecho es eficaz? En la medida a la persona que lo incumpla sea objeto de sanción, sea objeto de castigo. Muy bien. Sanción o castigo. ¿Están de acuerdo, compañeros? Perfecto. Muy bien. Ya hablamos de los 3 círculos. Ahora, para concluir la teoría, vamos a poner ejemplos de estos 3 círculos. Muy bien. Vamos a ver. Primer número. Se relaciona solamente con el círculo de formalmente válido y nada tiene que ver con intrínsecamente válido ni con derecho positivo o eficaz. Les pongo un ejemplo. Ahí va. Mucha atención. Primer ejemplo. Maestro, aquí, perdón, unos alumnos le preguntan que a qué se refiere con intrínseco. A intrínsecamente válida se refiere a un aspecto interno de la norma. Sale un aspecto que hasta cierto punto no se percibe con los sentidos porque es un tema
que hasta cierto punto tiene que entrar a una valoración dentro de los derechos humanos. Por eso hablamos intrínseco, porque se encuentra dentro de la norma. ¿Sale? Muy bien. Ok, les pongo el primer ejemplo, ¿eh? Estamos en este primer círculo, ¿eh? Aquí. Este primer punto es el primer ejemplo que les voy a mencionar. Empecemos. El Congreso de Jalisco ha elaborado una norma. Una norma que se va a aplicar en todo el territorio del estado de Jalisco y que además se siguió un procedimiento para su creación. Muy bien. Ok, todo esto se va comprendiendo, compañeros. Muy bien, pero ¿qué creen? Esa norma que aprobó el Congreso de Jalisco dice que algunos delitos a las personas sin tener una carpeta de investigación abierta se les va a dictar como medida cautelar la prisión preventiva. ¿Ok? Y en la práctica, cuando estos asuntos se presentan ante un juez, normalmente el juez de control, al verificar que esta norma viola derechos humanos, decide no aplicarla. Compañeros, dentro de los 3 círculos solamente se cumple con el primero, derecho formalmente válido. ¿Sale? Es el único que están cumpliendo, porque ¿qué creen? En cuanto al segundo círculo, no se cumple. ¿Por qué? Porque viola derechos humanos. Y en cuanto al tercer círculo, pues tampoco, porque normalmente el juez no la está aplicando. No es eficaz. Entonces, no cumple ni con el círculo 2, ni con el círculo 3. Solamente se cumple con el círculo 1. ¿Se entendió el ejemplo, compañeros? Ok. Ahora les pongo el ejemplo del círculo del número 2. Atención, por favor. 2. Se relaciona con 2 círculos. Formalmente válido e intrínsecamente válido. Pero nada que ver con el derecho positivo o eficaz. A ver, atención. Espero que me entiendan el ejemplo. Ahí va. Regreso a una norma del Congreso del Estado de Jalisco. Bueno, no vamos a hablar del Congreso de la Unión en general. Muy bien. El Congreso de la Unión ha legislado y ha creado una norma para la detención de una persona. Respecto a este tema de detención, se garantizan los derechos humanos que se contemplan en la Constitución y en los tratados internacionales. Muy bien. A ver, ¿por qué? La norma dice, cuando una persona cometa un delito, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a garantizar sus derechos humanos, vamos a leerle sus derechos, vamos a utilizar medidas que no afecten, que no lesionen sus derechos humanos y hasta cierto punto vamos a protegerlos y resguardarlos. La Constitución, los protocolos, los tratados internacionales hablan de ciertos instrumentos materiales que debe de llevar a cabo, que debe tener la policía para cumplir con esta norma. Pero ¿qué creen? En la práctica, en la aplicación real, no hay recursos materiales y por lo tanto, la norma, aunque sea muy bonita, aunque garantice derechos humanos, en la práctica, pues no se puede llevar a cabo, porque nos habla de instrumentos que la policía no tiene, porque nos habla de capacitación que la policía no ha tenido, porque no se llegan los recursos
que se necesitan. Sonará muy bonito, sonará garante de derechos, pero en la práctica no se aplica. ¿Se entendió el ejemplo, compañeros? Muy bien. Lamento de ser portador de malas noticias, pero más o menos para que vayan entendiendo la cuestión normativa. Siguiente elemento, compañeros. Ahí voy. Punto número 3. Solamente se relaciona con el círculo intrínsecamente válido y nada con el círculo ni formalmente válido, ni positivo o eficaz. Ahí voy, compañeros. ¿Listos? Muy bien. Ahí va. A ver. Servidores públicos. Servidores públicos que son electos a través del voto popular. ¿Sale? Voto popular. El pueblo pone, el pueblo quita, ¿no? Bueno, si el servidor público no cumple con la función que le encomendó el pueblo, pues debería haber mecanismos para que este servidor público sea retirado de su encargo, ¿verdad? Y que responda por las omisiones o las acciones que hubiesen vulnerado el orden constitucional. ¿Se entiende? Ok. Si no hay consecuencia para el servidor público que no cumple con su mandato, entonces, compañeros, pues tenemos un problema. ¿Sería justo para el pueblo que el servidor público que no cumpla sea retirado y responda por sus fallas? Sí, un tema de justicia social, ¿verdad? Pero ¿qué creen? En este momento no hay las leyes que digan que el pueblo puede retirar ese servidor público. No hay revocación de mandato. Y al no haber leyes en esta materia, pues no hay efectividad para que este servidor público pues cumpla, ¿verdad? No es efectivo. ¿Sale? Entonces, ese servidor público, aunque cometa muchas fallas, va a concluir su mandato. ¿Se entiende, compañeros? Aunque sería un tema de derechos humanos hacerlo responder. Pero como no hay leyes, pues esto no hace efectivo el derecho del pueblo. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí se entendió el ejemplo? Ok. Punto 4. Se relaciona con dos círculos. Formalmente válido y positivo o eficaz. No se relaciona con el intrínsecamente válido. Les voy a hablar de un caso real. Mucha atención, por favor, compañeros. Ahí voy. Caso real, ¿eh? Artículo 16, párrafo 8 de la Constitución. Muy bien. Regula una figura que se llama el arraigo. ¿Ok? Una persona, por la simple presunción de que se dedique a la delincuencia organizada, sin mayores elementos de convicción, sin tener integrada una carpeta de investigación, se le puede solicitar a un juez de control gire una orden de arraigo para esta persona y en ese supuesto está vulnerando un derecho humano a la presunción de inocencia.
Ok. Los jueces de control aplican esta norma. Los ministerios públicos la solicitan. La pregunta es, ¿la figura del arraigo es derecho formalmente válido? Pues sí, se encuentra en la Constitución, lo ha creado el Congreso de la Unión. El Ministerio Público, el juez de control, cuando el Ministerio Público cuando la solicita y el juez de control cuando la otorga, ¿está cumpliendo con el derecho positivo? Pues sí, porque es un derecho legislado, tiene que cumplirlo. La pregunta es, ¿se garantizan los derechos humanos de las personas? Pues no. Imaginen que yo me encuentro a Jessica, a Itzel y a Ruth, que se encuentran ahí en una esquina, pues están tomando un refresquito y la autoridad llega y dice, tenemos la sospecha de que Ruth, Jessica y ¿qué más le dije? Bueno, otra persona, le digo, se dedican al tema de delincuencia organizada. No tengo mayores elementos, pero por esa simple presunción, Ruth, Jessica pueden ser sujetas a una orden de arraigo que van de 40 días con una duplicidad de otros 40 para llegar hasta 80 días, compañeros. ¿Se entiende? Vulnerando sus derechos humanos. ¿Está claro el ejemplo? Bien. Punto número 5. El nirvana de la ley. Lo máximo. El aspecto ideal. Derecho formalmente válido. Derecho intrínsecamente válido. Derecho positivo o eficaz. Los tres aspectos se cumplen. Todo funciona en armonía. Les pongo un ejemplo. Vamos a ver. La ley de amparo es una norma intrínsecamente válida. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Por qué es derecho intrínsecamente válido? Porque lo crea el Congreso de la Unión, porque el Congreso de la Unión lo creó siguiendo un procedimiento para su establecimiento. ¿Ok? Cumple con el primer círculo. Le ponemos una palomita. Segundo círculo. ¿Qué crees? También lo cumple porque el juicio de amparo protege los derechos humanos del gobernado contra actos de autoridad que los vulneren. En esa medida se cumple con el segundo círculo de derecho intrínsecamente, este es derecho extrínsecamente válido, perdón, discúlpeme, aquí cometí un error. Derecho formalmente válido y derecho intrínsecamente válido. Muy bien. Tercero, y ahorita le doy el uso de la voz a Carolina, Y el punto 3. Cuando un acto de autoridad viola la Constitución, a través del amparo, dejamos sin efecto este acto de autoridad. Y por lo tanto, el juicio de amparo es eficaz. Muy bien, compañeros. ¿Está claro? Muy bien. Mi estimada Evelyn, levantó la mano Carolina, ¿verdad? Así es, maestro. Carolina, te escuchamos, por favor. ¿Qué pasa con las que no cumplen con los 3 puntos que nos acaba de decir? Por ejemplo, el ejemplo que nos acaba de dar, que es el del arraigo. ¿Qué pasa no si cumple con el de los derechos? Ahí está donde entra nuestra labor como abogados. O sea, porque nosotros como expertos jurídicos entendemos la naturaleza de la ley y es donde usted tiene que solicitar a la autoridad, pues ahí usted va a argumentar respecto a estos elementos. Usted como experta va a buscar la aplicación de la norma, el ideal.
Y si hay un punto que no se garantice, usted lo va a solicitar. Usted va a tratar de enderezar lo que se encuentre pues chueco, lo que se encuentre indebido, lo que se encuentre contrario a la justicia. Ok, ¿Sí, Carolina? gracias. Muy bien. Sí, gracias. Ok. ¿Quedó claro el punto número 5, compañeros? Sí, el nirvana del derecho, ¿verdad? El éxtasis, el orgasmo jurídico. Muy bien. Ok. Punto número 6. Aquí lo tenemos. Cristian, te escucho. Hola, muy buenas tardes. Cristian Ramírez. Sí, hola, buenas tardes. Yo sigo teniendo problemas para entender el derecho positivo eficaz. La verdad no comprendo. El derecho formalmente válido, así como el derecho físicamente válido, ya los tengo como más controlados. Pero el derecho positivo eficaz no lo voy a comprender. Ok, el positivo, tenga en cuenta que es un derecho escrito. Empezamos que es un derecho escrito, ¿vale? Sí. Y además se aplica en un ámbito territorial, ¿ok? Se aplica en un ámbito temporal y se aplica en un ámbito personal. Déjenme explico, a ver para que me entienda un poco mejor. El Código Civil del Estado de Jalisco se aplica en el territorio del Estado, ¿sí o no? Sí. Sí, ok, es una norma escrita que se aplica en el territorio del Estado. El día de hoy, ¿el Código Civil de Jalisco se encuentra vigente? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Usted, como habitante del Estado de Jalisco, si va a realizar un acto jurídico o alguna persona, aunque no sea tapatía, pero que realice actos jurídicos dentro del Estado, ¿se aplicará la norma? Claro. Ok, entonces se cumple con los 3 elementos. Acuérdese, esto es el derecho positivo, el derecho escrito que se aplica en un territorio, en un tiempo y a determinadas personas. Muy bien. Y la eficacia del derecho se la va a dar en tanto si alguien vulnera la norma, va a ser objeto de sanción, de castigo, de alguna consecuencia. ¿Se entiende? Sí. Usted no cumple con la norma, ¿qué debe de suceder, mi estimado Cristian? Tiene que ser sancionado, tiene que ser castigado, ¿verdad? Tiene que haber una consecuencia. Porque ¿qué pasaría si usted comete una infracción y no pasa nada, mi estimado Cristian? ¿La norma sería eficaz o ineficaz? Ineficaz. Ineficaz, ¿verdad? Cualquiera la viola y no pasa nada. Como muchas normas, lamentablemente, son ineficaces. Muy bien. Sí. Ok. Muchas gracias, Cristian. No sé si te resolví la duda. No, claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy bien. Ruth Valadez. Te escuchamos, Ruth Valadez. Hola, buenas tardes. Es que está mi esposo en la otra. A ver. Ay, perdón. Ahora sí, abra micrófono, es que como que se hizo flickback. Ya. ¿Listo? Ok. Ya. A ver, yo tengo una duda. Entonces, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco se acaba de establecer la norma de que, por ejemplo, las personas que no tengan placas del estado de Jalisco tienen que pedir un permiso especial para pasar al estado. Sí, entonces eso ya podría entrar aquí en el derecho positivo eficaz porque es territorial, es temporal y es personal, ¿sí? Pero esta norma que están aplicando viola los derechos humanos porque la piden por 20 días. ¿O está bien establecida? Pues hizo un buen análisis usted, ahí le va. ¿Es derecho formalmente válido? Considero que sí, porque lo ha establecido el Congreso del Estado, me imagino, ¿verdad? Así es. Ejecutivo, etcétera, etcétera. Derecho formalmente válido. Derecho positivo porque se aplica en este momento en el territorio del Estado de Jalisco, pues bueno, se está aplicando, ¿verdad? Se aplica en todo el territorio y bueno, es una norma que se encuentra vigente el día de hoy y se aplica a todas las personas que tengan automóviles dentro del Estado.
Muy bien. Cumple con 2 círculos, pero creo que hay una afectación con el círculo de intrínsecamente válido. Ajá. En este punto, yo vengo del Estado de México y quiero trasladarme a Jalisco. Entro a Jalisco y un policía de tránsito me va a detener porque dice, no puedes pasar, necesitas un permiso. Entonces, ya estás vulnerando, ya estás restringiendo mis derechos y hasta cierto punto podríamos decir, bueno, solicita tu permiso, pero entonces, ¿dónde queda el principio constitucional de libertad de tránsito? Y que de alguna manera no debería establecerse ninguna restricción para transitar en el territorio de ninguna entidad federativa. En este Así caso, es. Perdón, entonces ahí, por ejemplo, entraría la ley de amparo. Podríamos verificar el tema de la ley de amparo, porque usted argumentaría que le están vulnerando un derecho humano contemplado en nuestra Constitución en el artículo 11. Perfecto. Ok, ya quedó aclarada mi duda. Muchas gracias. Sus órdenes. Muy bien. Excelente observación. ¿Vamos bien, compañeros? Ya, bien. Ya para llegar a una pequeña pausa y después llegar a la conclusión de esta primera parte, vemos el punto 9, compañeros. Creo que lo van entendiendo muy bien. El 6 se relaciona con 2 círculos, intrínsecamente válido y positivo y eficaz, pero no es derecho formalmente válido. Bueno, les voy a platicar del caso de la Ciudad de México y a ver si más o menos se materializa con algún caso de Jalisco. Veamos el siguiente caso, compañeros. Con el sismo de 1985, compañeros, muchas personas perdieron sus trabajos, perdieron su vivienda. Muy bien, ya no la tienen más. El Estado estaba atado de manos y no podía cumplir con las necesidades de esas personas. Y entonces, hasta cierto punto, estas personas se organizaron, compañeros, y empezaron a establecer un tema que se conoce en la Ciudad de México como comercio informal. El comercio informal, dentro del elemento intrínsecamente válido, busca un elemento de justicia social. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto el pueblo se está autoempleando. Muy bien, el pueblo satisface sus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Ya hasta cierto punto en el elemento de positivo o eficaz, ¿qué creen? Entre los comerciantes se organizan y establecen sanciones para aquellos que no cumplen con la organización. ¿Se entiende, compañeros? Lo que pasa aquí es un tema. El Estado no los ha reconocido, pero lo que hace el Estado es tolerar su ejercicio, aunque no es un punto de reconocimiento todavía. ¿Se entiende, compañeros? Cumplen con 2 elementos. La gente se autoemplea cumpliendo con el tema de justicia social y los comerciantes se organizan, establecen sus propias normativas internas y sancionan a aquellas personas que no cumplan con esta normativa. ¿Está claro? Muy bien. Ese es el punto 6. Y el punto número 7, compañeros, vean lo siguiente. Se relaciona con el positivo o eficaz y nada que ver con el formalmente válido ni con el derecho intrínsecamente válido. Vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo. La costumbre jurídica tiene 2 elementos. Conducta reiterada, que es considerada de cumplimiento obligatorio. ¿Sale? Algunos estados, hablemos del caso de Guanajuato. Posiblemente ahorita ya sea norma, pero vamos a ubicarnos en los años 70, 60. Guanajuato es muy pequeño en sus calles y entonces tenemos más o menos un tránsito así.
En aquellos años de los 60, 70, empezaron a establecer ciertos parámetros de alto para cruzar estos puntos. ¿Sale? Las famosas 4 esquinas. Desde esta perspectiva, se buscaba que de alguna manera se evitara un accidente. La gente local entendió la necesidad de hacer alto y que de alguna manera se respetara estas 4 esquinas y se respetara al peatón. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Muy bien. Compañeros, la conducta para esta comunidad de Guanajuato se consideró obligatoria. ¿Sale? Además de ser una conducta reiterada, la gente la empezó a considerar obligatoria. Bajo ese supuesto, no estamos analizando si es justa o injusta, ¿eh? No analizamos si el Estado la está creando. Solamente queremos que sea eficaz en el sentido que se evitan accidentes. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, el ideal, compañeros. El ideal es el 5. Que todo se justifique, que todo entre dentro de ese marco normativo. Y bueno, cerramos con la siguiente explicación. Antes de la explicación, mi estimada licenciada Evelyn, pues yo creo que antes de que concluyamos, vamos a darles 10 minutitos de que tomen un pequeño refrigerio, un cafecito, y exactamente son las 8:20 hora del centro de México, compañeros. A las 8:31 minutos continuamos con la exposición, ¿vale? Muy bien, compañeros. Espero que ese mensaje les haya sido de su agrado y haya complementado su espíritu, compañeros. Vamos a empezar con un tema que vamos a complementar una pregunta que me hicieron antes de concluir esta primera parte. Y la pregunta que me formularon, y entonces, ¿cuál es el concepto de derecho? Y aquí a continuación vamos a ver que tenemos estos 3 grandes elementos. Empezamos por la primera referencia. Conjunto de normas jurídicas imperoatributivas. Atención. A ver. La base de todas las normas es la Constitución. La Constitución da origen a las normas. Cuando hablamos de normas, hablamos de todas las que integran, ¿eh? Mencionaremos, por ejemplo, las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, los decretos, las sentencias, las jurisprudencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas normas, y cuando hablo de leyes, hago mención de leyes federales, de leyes locales, de leyes municipales. Muy bien. Todas estas normas, todo este conjunto, ¿sale? Que es creado de conformidad con la Constitución, es el conjunto de normas jurídicas. Cuando hablemos del derecho, no hablemos de una sola norma, hablamos de todo el conjunto. ¿Cómo se le conocía en el pasado a la carrera? Inclusive todavía algunos lo dicen. ¿Qué estudias? ¿Y qué dicen mucho? Estudio leyes, ¿sale? No dicen estudio derecho, no. Muchos dicen, ¿qué estudias? Estudio leyes. ¿Se entiende, compañeros? Inclusive en Estados Unidos, en los países anglosajones, estudiar derecho, para ellos estudian es law. ¿Cuál es tu carrera? Law, el derecho, la ley. Muy bien. Por eso nosotros cuando hablamos de todo este conjunto de normas que tienen como origen la Constitución,
hablamos del derecho. ¿Vamos bien? Las normas tienen dos postulados importantes. Las normas conceden derechos, pero también las normas imponen obligaciones. Es decir, las normas son atributivas, ¿vale? Las normas son imperativas. Muy bien. Ahí le va. Le digo a Ruth, Ruth, tienes que pagar tus impuestos. No le estamos diciendo si quiere, no, ¿verdad? Es una obligación. ¿Ok? La norma da una orden. La norma es imperativa. Roberto y Jessica quieren celebrar un contrato de compra-venta. La norma les confiere esa facultad. La norma les otorga un derecho. Les da una atribución. ¿Se entiende, compañeros? A ver, otra vez. Primer elemento. El derecho es un conjunto de normas creadas de conformidad con la Constitución, ¿sale? Y la norma concede derechos y en algunos casos impone obligaciones. Primer elemento del concepto, ¿está claro, abogados? Muy bien. Entonces tenemos el primer elemento cubierto, ¿vale? Palomita. Muy bien. Segundo elemento, rige la conducta externa del ser humano en sociedad. A ver, esta persona tiene pensado contraer matrimonio con esta otra persona. ¿Se crea una situación de derecho, compañeros? Pues no, porque todo se quedó aquí. El derecho no puede entrar en conductas internas, ¿verdad? Para que exista una consecuencia de derecho, se tiene que materializar. Tiene que producir un efecto. Muy bien. Otra. Sujeto tiene pensado robar este banco. ¿Sale? ¿Lo podemos castigar porque piense eso? No. Todos hemos tenido algún pensamiento criminal, ¿verdad? Y no por eso se nos va a sancionar. Pero si el sujeto lleva a cabo la conducta para cometer el robo, entonces ya externó su conducta. Y esa conducta externa que lesiona, que vulnera la ley, que vulnera a un tercero, pues ya constituye una infracción y como consecuencia una cuestión de aplicación de la norma. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿O tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces ya señalamos. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que son creadas de conformidad con la Constitución. Estas normas nos imponen obligaciones, pero también nos conceden derechos y regula la conducta externa del ser humano. Y tercer elemento, se impone a sus destinatarios mediante el uso de la fuerza, que se llama coacción. ¿Vale? Lo primero es, cumplimos por las buenas, y si no queremos cumplir por las buenas, cumplimos por las malas. Eso significa, compañeros, que lo que va a hacer la norma
es lo siguiente. La norma regula una conducta y resulta que el sujeto externa la conducta que prohíbe la norma y la viola, lesiona, va en contra la ley. Señalamos un punto antes del cierre. Para que esta norma sea efectiva, ¿saben qué tiene que establecer? Una sanción, un castigo. Ese ejercicio legítimo para sancionar, para castigar, para disponer inclusive de la fuerza del Estado, se le llama coacción. ¿Se entiende, compañeros? Esa es la coacción. Sanciono la conducta que lesiona el bien jurídico tutelado. ¿Ok? Reiteramos en el concepto. Conjunto de normas jurídicas creadas de conformidad con la Constitución que nos imponen obligaciones, pero que también nos concede derechos, ¿verdad? Y que de alguna manera rige la conducta externa del ser humano y en caso de inobservancia, en caso de incumplimiento, el Estado puede emplear la fuerza. A este empleo de la fuerza se le conoce como coacción. ¿Claro, compañeros? ¿Quedó comprendido este concepto?